1:10 del mediodía, y es que está cayendo la mundial. No, hoy no, afortunadamente, pero dense tiempo, ya verán dentro de unas horas cómo cambia también la situación hoy. Laura Hernández, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel Márquez Zurita, gracias. Y bueno, seguramente mucha gente habrá tirado de paraguas ahora mismo, aunque estuviera bajo techo. Es el efecto que tiene la radio. Cuando te emiten algún sonido, pues se crea el mismo efecto. Parece que de repente se ha puesto a llover, aunque estés ahora mismo bajo techo, estés en un coche. Seguramente alguien le habrá dado incluso al limpiaparabrisas, ¿no? El que vaya en el vehículo escuchándonos. Pues un sonido muy familiar, los sonidos de truenos y de lluvias que hemos tenido durante la semana y que parece que de momento no va a cesar del todo, aunque bueno, nos está dando ahora parece una tregua, y aún así estamos viendo todavía en algunos lugares los estragos de esas borrascas que yo no sé cuántas llevamos. Desde principios de enero empezamos con una tal Francis, ¿por qué le trabamos ya? No lo sé, pero sí que llevan... Porque todas tienen nombre, sí, a todas se le nombra de alguna manera. Sí. Luego te acuerdas en toda la familia del nombre, sí. Y como haya alguien que se haya llamado Leonardo, al pobre le tiene que estar cayendo, por decirte la última, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy en la sección de la sección de cada semana, la sección cavernaria de Onda Cero, pues vamos a hablar un poquito qué está pasando con las borrascas, qué ha pasado en el pueblo de Grazalema, que nos han hablado por primera vez, yo por lo menos lo he escuchado por primera vez, del fenómeno de los hidrosismos. Quiero hablaros también en qué está pasando en una playa de Cádiz, donde han encontrado los restos, unas estructuras arqueológicas que de momento no se han estudiado a nivel académico, pero que están generando mucho debate en las redes sociales. Y quiero terminar hablando del origen, siempre que nos dé tiempo, de manera resumida, pero por lo menos del origen de lo que es la fiesta del origen de San Valentín, que es en 2 días, porque se nos acumula todo este fin de semana. Mañana es viernes 13, el viernes 13 tiene también una historia también de terror detrás, no solamente con el famoso monstruo de las películas Viernes 13 con Jason Voorhees, tenemos el comienzo del carnaval, ¿verdad? Sí. Y luego pues tenemos San Valentín, que se nos junta todo, es que se nos juntan todas las borrascas, se nos juntan todas las festividades. Pues vamos con ello. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, esa que tanto vosotros conocéis aquí en la radio, pues confirmó esta semana que enero de 2026 ha sido el segundo más lluvioso del siglo XXI. Han caído de momento, porque bueno, eso, la contabilidad lo que tienen son 119,3 litros por metro cuadrado. Eso la publicaron en un tuit. Y bueno, yo la verdad que es cierto que los que tengan más años que yo en este mundo se acordarán, pues en una cierta época llovió más, no ha caído tanto como parece. Lo que sí os puedo decir que, ya que estamos en el entorno de Badajoz, podemos hablar de Badajoz, es cierto que nosotros lo medimos, la lluvia que ha caído, según cómo crece el río. Y sabemos que el río ha crecido mucho, también porque se ha desembalsado y el río Guadiana coge mucha agua de ciertos arroyos, ciertos afluentes que acaban en el Guadiana, y mucho que viene de ese agua ya desembalsada. Y es cierto que el pasado domingo, que claro, la gente no podía darse una vuelta por el Parque del Río, porque estaba completamente inundado. Entonces, ¿cuál fue el motivo del paseo? Pues recorrerse ese espacio acotado desde arriba, incluso el puente de la Autonomía que estaba cerrado, y la excursión era a ver cuánto había crecido el río. Sí. Pues yo fui de los pocos que, aparte de dar ese pequeño paseo, porque había mucha gente, se fue a la Alcazaba y desde arriba a verlo, y luego diré por qué me di una vuelta a la Alcazaba. Porque muchas veces el agua, que ya bastante ha emblandecido bastante el terreno, puede ser algo bueno que podemos sacar de tantas lluvias, de tantas borrascas. Por sacar un lado bueno, que a veces del suelo puede brotar cosas que no te esperas. Eso. Y eso ha ocurrido en ciertos lugares. Pero luego cuando lleguemos a eso. Pero ahí está un poco el dato que nos lanza la EMET. Y bueno, el por qué llevamos sumergido en un temporal de borrascas encadenadas desde hace semanas, prácticamente desde que empezó el 2026, mediados de enero aproximadamente, pues es cierto que, a ver, esto es muy normal de la estación invernal. Suele ser muy común enfrentarse a borrascas donde pueda llover más o menos. Pero los fenómenos que hemos estado viviendo en las últimas semanas ha llegado a crear fenómenos no tan habituales para la península
ibérica, como también son las esas nevadas también que ha habido en zonas de montaña. Y esto es por el impulso de un río atmosférico a bajas latitudes que ha provocado grandes acumulaciones de agua en el país. Es decir, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Río atmosférico. ¿Eso qué es, no? Claro, sí, ¿qué es esto? Bueno, pues dicho de una manera simple, serían los encargados del transporte meridional de flujo de humedad en casi un 90%, y sus consecuencias son desde lluvias abundantes hasta la posibilidad de inundaciones. De una manera más técnica, como se describe, son bandas largas y estrechas, como ríos, que se forman en el cielo, alcanzando varios miles de kilómetros de longitud, y cuya función es transportar grandes cantidades de agua en forma de vapor desde el océano hasta los continentes. Llegan a España por el oeste peninsular, Portugal, Galicia, Extremadura, y hasta el oeste de Andalucía, que somos los que nos hemos comido la peor parte. Sí. La entrada de esta autopista de humedad se produce cuando las presiones bajas del Atlántico, cerca de las Islas Británicas, qué casualidad que tenga que venir algo de las hijas de Gran Bretaña, coinciden con las presiones altas cerca de Canarias, creando así un canal por el oeste de España de lluvias intensas, extremas en algunas ocasiones y persistentes durante días, como hemos tenido. En uno de los últimos estudios, liderado por la NASA, ya advierten que aunque estos ríos atmosféricos son normales y comunes, estos están evolucionando en cuanto a más longitud, más humedad y por tanto más peligro, y que tienen entre sus efectos más severos pues las inundaciones. Vamos, que la NASA nos dice que nos preparemos porque quizá ya no ahora, porque ya dentro de nada entramos casi en el final de la estación invernal y tenemos que entrar en el comienzo de la primavera, que también es una estación que cuando quiere es lluviosa, pero que para otros años que nos acostumbremos a que estos ríos atmosféricos puedan descargar con más fuerza en las zonas donde vivimos. Así que pues muchos pueblos y ciudades se han visto crecidos de su río, muchos daños materiales. Entre tantos factores, para encontrar una de las causas hay que mirar mucho más al norte, y se van a sorprender porque hay que mirar el mar de Noruega, donde se ha producido en las últimas semanas un muro de altas presiones que ha hecho que el mal tiempo se ha empujado hasta España. Este muro ha hecho presión, desviando las borrascas que normalmente ocurren en el norte durante esta época del año hacia latitudes más bajas de Europa, afectando por tanto a toda parte oeste, desde las Islas Británicas, pasando por Francia y alcanzando la península ibérica. Así que, mientras en nuestro país hemos vivido, o mejor dicho, hemos estado viviendo episodios de borrascas, nevadas históricas, rachas de viento y lluvia imparable, más propia de países del norte, pues estos, en cambio, los del norte, están viviendo un anticiclón que se ha amarrado en las latitudes altas entre Groenlandia y Escandinavia, que no se lo creerán ni ellos. Y que sí, lo veía el otro día en un programa de televisión que explicaban que era lo que estaba haciendo era como una especie de tapón que no se producía. Sí. Entonces estas borrascas se quedaban en estas zonas y se han venido acumulando una detrás de otra porque no podían pasar hacia adelante. Sí. Por decirlo de alguna forma, ¿no? El camino natural que tienen está taponado en la zona de Groenlandia, ¿no? Claro, es que tú tienes que pensar que mientras en algún sitio también están en invierno allí, ¿eh? Claro. Comparte la misma estación que nosotros, no es como en la zona de Centroamérica o Sudamérica. Pero claro, allí, bueno, que sí, que el invierno el invierno sigue siendo igual de frío en Noruega, pero que no han tenido pues esos temporales, quizá las ventiscas que ha habido aquí, que ha habido hasta ventiscas, ¿no? En zonas más del norte de Extremadura las ha habido, según lo que he visto en imágenes, lo que se ha descrito. Bueno, pues una de cal y otra de arena, mientras en un sitio pues se está como se está, algunos con el paraguas en mano, pues otros no han tenido que sacar tanto paraguas y han podido darse un paseo tranquilamente. Nos comentabas al principio que ibas a hablar de Grazalema. Sí, bueno, todo el mundo en la televisión ya sabrá dónde está Grazalema. Ahora solo queda ver que el pueblo se recupere, porque a veces los desastres naturales sitúan en el mapa municipios o lugares que quizá fueran desconocidos para muchas personas del país. ¿Qué vamos a decir nosotros, Badajoz del año 1997? Que yo creo que mucha gente puso a Badajoz en el mapa en el 97, cuando tuvimos aquella famosa riada. O por ejemplo, en Valencia, en el año 2024, pues con el paso de la Dana, se dieron a conocer muchas localidades que quedaron casi destruidas, aisladas, como Paiporta, entre muchas otras. Pues ahora las televisiones se han centrado en este municipio gaditano de Grazalema, que tiene apenas 2.000 habitantes, está situado en plena sierra de Cádiz,
a una altitud de 800 metros sobre el nivel del mar, y muchos nos hemos quedado con esa imagen casi inverosímil e imborrable de cómo en algunas casas se ha visto salir agua brotando hasta de un enchufe. Sí. Cosa que yo cuando lo digo, ¿en serio? ¿En serio que el agua es capaz de colarse en un enchufe, no provocar un cortocircuito y salir tan campante de ahí? Bueno, pues se ha llevado evidentemente una de las peores partes, hasta el punto de que el desalojo ha sido masivo y la ayuda sostenida en él, digno una vez más de ese efecto llamada que tiene la solidaridad ante la tragedia. Por eso se ha llevado el protagonismo en estas últimas tormentas, pero no olvidemos este dato, que los habitantes de Grazalema lo sabrán mejores que nosotros, ¿no? Que es el municipio más lluvioso de Andalucía y de la mitad superpeninsular. Sí. Pero es que ha caído demasiada agua. Y es en Grazalema donde hemos conocido un fenómeno que relaciona la hidrología y la geología. Se llama hidrosismo. Este hidrosismo es un fenómeno que ha provocado ruidos en la Tierra. No se ha recogido ninguno. Yo he intentado buscar a ver si se había grabado de alguna manera. Esto es lo que dicen los vecinos de allí, que escuchaban ruidos como previo a un terremoto, movimientos del agua acumulada bajo el subsuelo por las intensas lluvias, y eso provoca también un ruido que a veces decía, ostras, pero ¿qué está pasando?, ¿no? Es como si de repente la montaña estuviera rugiendo por dentro, ¿no? Pues estos hidrosismos son eso, son como pequeños terremotos originados por cambios repentinos en la presión de fluidos subterráneos. De una manera más técnica te he traído un corte de un geólogo y divulgador, Nahum Méndez, que al programa Más vale tarde de La Sexta, pues hablaba de este fenómeno así. Cuando llueven cantidades tan altas de agua, lo que ocurre en el subsuelo es que aumenta muchísimo la presión, porque si nos imaginamos el suelo como algo realmente poroso, esos poros normalmente están vacíos o mayormente vacíos, pero cuando llueve mucha agua se llenan, ¿no? Y al llenarse lo que hace es aumentar la presión. Bueno, pues esa presión lo que hace es o bien romper la roca y generar pequeños temblores, o bien en los lugares donde se producen los terremotos, que conocemos como fallas, provocar que ahí ocurra un desplazamiento que genera terremotos. Y esos pequeños terremotos también son capaces, muchas veces no los percibimos tanto como una vibración, si son de una magnitud muy pequeña, pero sí podemos percibirlos como un ruido. Así que es posible que estemos escuchando muchísimos fenómenos al mismo tiempo, porque realmente la cantidad de agua que ha llovido está generando un ruido, desde luego, muy evidente. Bueno, pues ahí tenéis la definición a través de un experto, y es que, claro, el subsuelo siempre nos sorprende de grata manera con las cosas que ocurren, ¿no? Parece que el temporal solo afecta a lo que hay en la superficie, ¿no? Desde dentro también la Tierra pues también de alguna manera reacciona a lo que ocurre fuera. El suceso que ha ocurrido hoy en Extremadura, que ha sido muy impactante, el socavón, impactante, ¿no? en la carretera que une Berzocana con Logrosán, ha desaparecido la carretera, sin más. O sea, créanme ustedes que si ven las imágenes son de un impacto enorme, y parece ser que se ha producido por esos movimientos de tierra. Sí, me parece que ha cogido a un vehículo, una conductora que no le ha pasado nada. No ha pasado nada, lo que tiene una crisis de ansiedad, porque claro, es que se le ha ido la carretera, no, literal, o sea, literal. No crean ustedes que es que ha habido un pequeño socavón, no, es que se ha hundido completamente. Sí. Bueno, es que es eso, que la tierra desde dentro también te puede sorprender y muchas veces asustar de esta manera, como le ha ocurrido a esta pobre ciudadana, y también de vez en cuando pues nos puede sorprender con ciertas cosas que se ven, que pueden aparecer de repente. Por eso yo te decía antes, yo el domingo, sí, me di también ese paseo para ver cómo estaba el río Guadiana, pero digo, me voy a subir un ratito a la Alcazaba y me voy a pasar por la zona donde estaban algunos restos arqueológicos. Se podía pasar por allí. Es verdad que había, ahora la gente va a decir, oye, pero que había allí señales de la policía local que no se podía pasar. Bueno, había zonas que sí. De hecho, el domingo es que la Alcazaba estaba repleta de visitantes de fuera, gente de fuera. Y vamos a darnos un paseo, porque a veces del agua que llueve, de toda la cantidad, ¿no?, el terreno se queda tan blando que muchas veces alguna estructura puede salir, algún resto arqueológico, y bueno, te das muchas veces una vuelta y más vale que sea por zonas donde todavía sea un lugar con importancia arqueológica alta, como es nuestra Alcazaba, que yo creo que cavas 2 o 3 veces con una pala y seguro que encuentras algo. Vamos con esas estructuras extrañas. Sí, porque las intensas lluvias y estos fenómenos que estamos registrando entre finales de 2024 y principios de 2026 ha provocado eso, erosión de los terrenos y la bajada de niveles en embalses, dejando al descubierto estructuras antiguas arqueológicas y en ocasiones desconcertantes. Por ejemplo, en Guadalajara se ha reportado la aparición de los restos de una esfinge romana en el yacimiento arqueológico de Caraca, en Drieves, que podía reescribir la historia del lugar, y si no hubiese sido por esas intensas lluvias, pues quizá no hubiera emergido.
el exceso de agua no solo ha revelado historia, sino que ha creado nuevas formas de vulnerabilidad y colapsos estructurales en diversas partes del mundo, como en el sur de Brasil y el sudeste asiático. Además de estructuras antiguas, la lluvia ha desplazado infraestructura moderna, generando situaciones inusuales como la aparición de inflables gigantes, así los han llamado, en autopistas tras tormentas de viento y lluvia en Estados Unidos. Pero si hay un lugar en España donde se han grabado vídeos por parte de aficionados, se han hecho publicaciones en las redes sociales y donde se están generando teorías de si posibles restos de una civilización antigua han comenzado a emerger, es lo que se está mostrando en la playa de Punta Candor, en la costa de Rota, en Cádiz. Para ello te he traído también otro corte, donde en un minuto vamos a escuchar a través de un aficionado que, pues este hombre que se llama Andrés Barba, es uno de los que en redes sociales más está mostrando que ha aparecido en esta playa de Punta Candor en Rota, en Cádiz. Nos encontramos en la playa de Punta Candor en Rota y siempre que hay una sucesión de borrascas como hemos tenido, ocurre que la arena de la playa desaparece. En este caso se ha descubierto una cosa muy curiosa, puesto que si recuerdan, la gente de Rota recuerda este lugar, hace unos 30 años aquí teníamos como unos 6 metros de arena por encima de este sustrato arcilloso. Aquí estaba el chiringuito, que todos hemos conocido de Punta Candor. Pero al retirarse la arena, sorpresa, hemos encontrado esta sucesión de agujeros de forma rectangular que están completamente alineados. Hay 2 de ellas, hay una frontal y una que va detrás, que todavía no ha terminado de descubrirse, que evidentemente no están hechas por la naturaleza. Esto está hecho por la mano del hombre. Entre estas formaciones también encontramos muchísimos restos de raíces de pino, que en este caso están no fosilizadas, pero sí están putrefactas, pero se nota perfectamente que son raíces de pino. Y también hemos encontrado muchísimas huellas de herramientas que probablemente se utilizaron para hacer este tipo de construcción. La pregunta es, ¿alguien tiene alguna idea o ha recibido alguna información de qué es lo que estaba aquí situado en la playa de Punta Candor? ¿Alguien, su padre o su abuelo, le ha comentado alguna vez algo? Por favor, dejádmelo en comentarios. Estamos intentando averiguar qué es lo que había aquí en Punta Candor hace quizás 200, 300, 400 o 500 años. No lo sabemos. Ayudadnos a descubrirlo. Bueno, pues interesante. Sí, interesante porque nos quedan 5 minutos. Vale, en 5 minutos. Bueno, en apenas medio minuto te digo. Esto que está pasando en Punta Candor todavía está pendiente de estudio, pero sí, a raíz de la borrasca Francis, aquella que, si no se acuerdan los oyentes, azotó a la península a principios de enero, lo que ha aparecido son decenas de cavidades rectangulares alineadas con charcos de agua, en su interior algo similar a pequeñas piletas dispuestas de forma alineada. Y es que las teorías son muy diversas, por eso te he querido traer este tema, porque algunos creen que esas marcas rectilíneas y huellas de herramientas en los bordes de esas piletas refuerza la hipótesis de que fueron excavadas o construidas por mano humana en la antigüedad, y algunos se han ido incluso a la vieja Atlantis. Ajá. Que esto fuera incluso también, restos de la vieja Atlántida. Sí, sí. Entonces yo creo que no, yo creo que a ese nivel no, aunque es cierto que Cádiz está asociado de alguna manera, pero bueno, de una forma, fíjate, ¿no?, como con el temporal, y que ha borrado prácticamente la mayoría de la arena de esta playa. De hecho, con algún divulgador de allí he hablado yo de este asunto y decían que este verano van a tener que llevar arena a las playas porque es increíble la borrasca, el temporal que ha quitado mucha arena de las playas. Pues lo digo por si hay algún oyente que veranea mucho en Rota, en Cádiz, en esta zona. Que tiene unas playas, por cierto, espectaculares en la arena. Yo no las conozco personalmente, pero se va a encontrar con estos restos que vamos a ver si están pendientes de estudio. Por eso te lo he querido traer, porque Andrés Barba, este divulgador, hace un llamamiento al final, que ya no solamente que alguien local le cuente la historia, sino creo que también el llamamiento va para que se haga algún estudio arqueológico de verdad, y eso lo tienen que hacer pues gente experta. Y hay que poner dinero encima de la mesa, que esas cosas no son para nada siempre. 3 minutos tenemos por delante para hablar de San Valentín. Bueno, cada 14 de febrero se celebra San Valentín, ya sabemos todo lo que implica este día comercial para los enamorados, lo que quieren exaltar su amor también en las redes sociales. Bueno, ¿de dónde viene esta fiesta? Tiene un origen muy curioso, nada más y nada menos que del siglo XIII.
III. No ha sido una festividad que se haya celebrado siempre. De hecho, la reforma del calendario litúrgico de 1970 fue suprimida del calendario universal por ser poco significativa para la Iglesia. Pero aquella supresión del Vaticano no tuvo ningún efecto, ya que el nombre de San Valentín sigue en el registro y devoción en este día. Pero, claro, no sé si sabían ustedes que la Iglesia pretendió suplantar el culto al patrón de los enamorados con la conmemoración a los dos evangelizadores de los eslavos, San Cirilo y San Metodio. Pero al final se impuso el afecto del pueblo por conmemorar a solo uno, aunque no haya sido bien visto por la máxima institución religiosa. Aún y todo, hay que recordar que en 2014 el Papa Francisco celebró una misa dedicada a este santo. No sabemos si el nuevo Papa lo hará, el León XIV, y en ella atendió a las preguntas que tenían las parejas presentes, a modo de asesor espiritual del amor. Ya sabemos que el Papa Francisco fue un Papa rompedor en muchos aspectos. Con algunos detalles que yo he podido capturar de ese fantástico libro de fiestas sagradas del gran Jesús Callejo, pues nos lanza algunos datos, que posiblemente hubo dos San Valentín que pudieron dar origen a esta historia. La historia de ese, por lo menos, hay un lío aquí sobre quién pudo ser el verdadero originario, pero fíjate, ya como no tenemos mucho tiempo, te lo voy a resumir en que la historia de ese primer San Valentín pudo acabar de manera tan trágica. Queda por saber qué pasó con el otro, que tampoco se diferenció mucho de su final, como así cuenta, pero en ese segundo Valentín el santo pudo haber sido un taumaturgo que vivía en la ciudad italiana de Terni y que fue arrestado por orden del prefecto Plácido porque se negaba a hacer sacrificios a los dioses, lo que le valió ser decapitado a la primera de cambio. Así que fija cómo tiene un origen trágico, no es un origen amoroso. Bueno, no sería hasta el siglo XIII, en plena Edad Media, cuando la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine plasmó la historia de un venerable sacerdote llamado Valentín, que dedicó a unir parejas de jóvenes que a él acudían como última esperanza. Su labor como psicólogo y casamentero en aquella época pues le ganó la etiqueta de convertirse en el santo de los enamorados. Así que, por traerte un poco dónde puede estar el origen, aunque exacto no se sabe. No se sabe, ¿no? Ahora, por mencionarte una cosa unos versos también de William Shakespeare, que es también un autor muy solicitado en esta época por la historia de Romeo y Julieta. Sí. Era el año 1537 y el rey Enrique III estableció por real decreto que el día de San Valentín fuese dedicado a los enamorados, tal cual. Por eso debemos mencionar una referencia literaria del gran William Shakespeare en el acto cuarto de una de sus magnas obras, Hamlet. Ahora me parece que está Hamnet en el cine, que se basa un poquillo en la obra. Pues el personaje de Ofelia, de forma enloquecida, exclama: mañana es la fiesta de San Valentín, al punto que el alba aparezca. Yo, para poder ser tu Valentina, iré a saludarte al alféizar, al punto que el alba aparezca. Y esos son los versos que dejó Shakespeare de referencia, bueno, pues este día tan conmemorativo. Bueno, las referencias literarias ya las hemos mencionado, las referencias históricas, vamos lo más rápido que podemos, pero otra cosa tan llamativa, que a mí, yo siempre me lo he preguntado desde mi infancia: ¿por qué los días de San Valentín se tiene la costumbre de enviar cartas con corazones, tarjetas? ¿Por qué ciertos establecimientos hacen el agosto en este día en concreto vendiendo, con esa simbología? Pues esto parece que este elemento se ha utilizado como un acto de marketing, pero también hay a ver, que me he perdido un poco. Ese elemento ya se ha utilizado no solamente como un acto de marketing para vender aún más la economía tras esta fiesta y ahora unirlo a los regalos, sino que hay una mención a principios del siglo XX, que me he perdido un poco con el guión, como voy lo más rápido que puedo. Hacia la primera mitad del siglo XX, esto empezó como un juego de niños. Generalmente esas tarjetas no iban firmadas y la letra se cambiaba para que el origen del posible admirador fuera un misterio. Y este elemento se ha utilizado desde entonces, pues eso, como el acto por antonomasia de esta fiesta tan conmemorativa del día de San Valentín, que unos celebran y otros no. Samuel Hernández, hasta el próximo día. Hasta la próxima. Onda Cero Badajoz.